Easy come, easy go. Buen día, pertenecemos al grupo 1 de la materia de física mecánica, en el cual expondremos el tema de equilibrio. Equilibrio es el estado en el que el total de sus fuerzas que actúan sobre un cuerpo o estructura suman cero. Podemos encontrar tres tipos de equilibrio, que es el equilibrio estable, el inestable e indiferente. Las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. Un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Más adelante podremos observar cuáles son las condiciones de equilibrio. Es importante reconocer el centro de gravedad, el cual es el punto donde se encuentra concentrado el peso, es decir, la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra. Podemos observar tres figuras. En la figura 1 observamos que existen dos fuerzas en sus extremos y una fuerza 2F en su centro de gravedad, lo cual contrarresta a las fuerzas de los extremos, es decir, que el cuerpo no se rota ni se traslada, por lo cual se encontraría en equilibrio. La figura 2 podemos observar que es el mismo problema en la figura 1. Existen dos fuerzas en sus extremos y dos fuerzas F a una distancia de su centro de gravedad, las cuales son contrarrestadas por la fuerza de los extremos. Podemos decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional y translacional. En la figura 3, el cuerpo observamos una fuerza que va para arriba y otra fuerza para abajo, lo cual provoca que el cuerpo rote. No se encuentra en equilibrio rotacional, por lo tanto no se encuentra en equilibrio. Primero, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es el estado en el que el total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o estructura suma cero. Hay tres tipos de equilibrio, que es estable, inestable e indiferente. Estable. Esto sucede cuando una vez que cese la fuerza que lo sacó de su estado de equilibrio, vuelve a su posición original. Mientras que el inestable, cuando una vez que cese la fuerza que lo produjo un movimiento, no puede retornar a su posición de equilibrio. Mientras que el indiferente, esto pasa cuando una vez que pierde su posición de equilibrio, encuentra otra nueva posición de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio cuando cumple dos condiciones. En la primera condición, una partícula está en equilibrio en un marco de referencia inercial si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella es cero, de modo que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La expresión equivalente para un cuerpo extenso es que el centro de masa del cuerpo no tiene aceleración cuando la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es cero. Tal condición se basa en la primera ley de Newton. La segunda condición de equilibrio es que un cuerpo está en equilibrio de rotación cuando la suma de todas las fuerzas que ejercen en él respecto a cualquier punto es nula. Para un cuerpo extenso se encuentra en equilibrio, no debe tener tendencia a girar. Esta condición se basa en la dinámica de movimiento-rotación. Un cuerpo rígido que, en un marco de referencia inercial, no está girando alrededor de un punto, tiene un momento angular cero alrededor de ese punto. Para que el cuerpo no comience a girar en torno a ese punto, la rapidez de cambio de movimiento angular también debe ser cero. Esto implica que la suma de torques debida a todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo debe ser cero. Un cuerpo rígido en equilibrio no debe tener tendencia a girar alrededor de ningún punto, por lo que la suma de las torques externas con respecto a cualquier punto debe ser cero. Para poder hacer un experimento de equilibrio, pues vamos a necesitar solo un billete y monedas. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Trataremos de colocar el billete de la siguiente manera y encima del papel que vamos a colocar son las monedas, una encima de otra. Podremos apreciar que estas no se caen, se mantienen en equilibrio. Ahora un plato encima de un tubo. Nótese que el plato no está con el tubo en todo el centro, por eso se encuentra inclinado, pero en equilibrio. Al momento de agregarle un peso, también se encontrará en equilibrio. Al usar un palillo como un pivote para las fuerzas que ejercen el peso del otro palillo junto al peso de los dos tenedores, podemos darnos cuenta que una conclusión sería que para hacer equilibrio, la sumatoria de fuerzas y torques son iguales al cero.